Dama Oscuridad. Historias reales, libros, biografías, leyendas. Un mundo sumergido en la oscuridad abierto para ti. La historia que escuchamos hoy es una leyenda guayaquileña. El misterio del cementerio. En la ciudad de Guayaquil hay una conocida leyenda acerca de una presencia vestida de blanco que aparece en horas de la noche en las inmediaciones del cementerio general, al pie de una cruz. Se dice también que se la puede ver caminando por los alrededores. Pero esta historia ya la dejaremos para otros capítulos. Ahora nos vamos a centrar en este cementerio, que tiene una historia bastante espeluznante que nunca fue aclarada y que suponemos que sentó las bases para creer que hasta el día de hoy sigue siendo el lugar de hechos sobrenaturales. Esta historia empieza en el año de 1822, cuando la ciudad de Guayaquil estaba habitada en su mayoría por gente pobre. En la ciudad no existía un cementerio como tal, sino que la gente debía enterrar a sus muertos en su propia casa, o en mejores circunstancias, en la iglesia. Esta situación de tener un cadáver dentro de su predio traía muchos conflictos, no solo a nivel sanitario, sino espiritual también. Fue entonces cuando decidieron reunirse los habitantes y clamar por un lugar para poder enterrar a sus muertos. La presión fue tal que el presidente de esa época decidió destinar una gran parcela de tierra, ubicada en el centro de la ciudad, para construir el cementerio general. Para poder realizar esta obra se necesitaron cientos de obreros, además de guardias que cuiden el predio para llevarla a cabo y protegerla. Rápidamente se llenaron las vacantes, ya que en esos días el trabajo escaseaba mucho y obreros y guardias fueron contratados. La primera labor encomendada fue limpiar la maleza del lugar. Al terminar con la parte plana, los obreros se dirigieron a la parte alta del terreno, una loma que se encontraba al fondo, para poder continuar con las labores de limpieza. Al llegar allá, vieron que otros trabajadores se habían adelantado y se encontraban reunidos y sorprendidos frente a un hallazgo que habían hecho. El hallazgo consistía en un gran hoyo cavado de manera muy profunda, que en el fondo estaba lleno de esqueletos humanos. Por la forma y elaboración de este hoyo, se aseguraba que era una tumba inca. Con el conocimiento de que los incas tenían mucho oro, varios obreros, sin dudarlo, decidieron introducirse en el agujero con el afán de encontrarlo, pues en la cultura incaica era normal que el difunto sea enterrado junto con sus pertenencias. Sin embargo, no hallaron nada. Solo uno de los obreros encontró una calavera que tenía los dientes de oro y, sin pensarlo dos veces, se retiró llevándosela a su casa. Los demás, envidiosos por el hallazgo, decidieron seguir revolviendo los huesos y rompiéndoles con el afán de encontrar algo más. De repente, todos ellos sintieron unas manos invisibles que empezaron a asfixiarlos, tomándolos de la cara. Gritaban alertando a sus compañeros, tratando de soltarse. Unos segundos más tarde, pudieron liberarse y huyeron lo más rápido que pudieron. Aquel obrero que se había llevado la calavera, una vez que llegó a su casa, trató por todos los medios de extraer el oro de los dientes. Tomó un martillo, tomó un cincel, tomó un hacha. Y fue entonces cuando una fuerza desconocida hizo que el obrero termine automutilándose la mano, muriendo así, desangrado, antes de poder obtener el precioso metal. Una vez que el cementerio estuvo limpio
La gente empezó a desenterrar los muertos de sus casas y a sacarlos de la iglesia para llevarlos a enterrar al nuevo cementerio. Ya enterrados, quedaron a cargo de los guardias. En ese tiempo, el cementerio no tenía un cerramiento y los guardias tenían que hacer rondas constantemente para evitar cualquier contratiempo. Eran pasadas las 12 de la noche, cuando al estar dando la ronda, decidieron subir la loma para ir a vigilar el hoyo en el que se habían encontrado las osamentas. Cuando estaban a pocos metros, divisaron a 3 mujeres vestidas de negro, que estaban realizando un ritual de magia negra e invocando al demonio. Habían pintado extraños símbolos en el suelo y vertían sangre sobre los mismos. Sabían que la energía de ese lugar era necesario para llevar a cabo la invocación. Entonces, los guardias, llenos de furia, se armaron de piedras y palos y decidieron sacar a esas mujeres del cementerio, ya que era un lugar privado. Las mujeres, muy enojadas por esta acción, respondieron diciendo: «Malditos son por haber interrumpido nuestro pacto. Ahora todos ustedes morirán a manos del Rey de las Tinieblas». Al marcharse, uno de los guardias quemó todo lo que formaba parte de este ritual. Entre las cosas que quemó se encontraban cabezas de cabra, cuerpos de sapos y algunas culebras muertas. Al día siguiente, continuaron con el trabajo habitual del cementerio, que consistía en hacer los hoyos para enterrar los cuerpos y colocar lápidas de piedra y ladrillo. En total, fueron más de 1000 tumbas las que se hicieron en esos días. Sin embargo, en ninguna de ellas se puso cruces por orden del presidente. Días más tarde, llegaron los trabajadores de la morgue con los cadáveres no identificados y, como debían quemarlos, decidieron utilizar el hoyo que se encontraba en el monte. Y allí quemaron todos los cadáveres, hasta que solo quedaron los huesos. A lo lejos se podía ver una nube de humo negro que envolvió toda la ciudad, además de esparcir un olor nauseabundo. Fue a partir de entonces cuando se desataron los hechos sobrenaturales. Eran las 12 de la noche cuando uno de los guardias nocturnos salió a dar la ronda como era costumbre, acompañado solo de una lámpara. Pasaron las horas y no regresaba. Fue entonces cuando su compañero decidió salir a buscarlo. De repente, empezó a sentir mucho frío, al punto de tener que ponerse varios abrigos antes de salir a dar la vuelta. Caminaba entre las lápidas cuando empezó a escuchar voces de ultratumba y unos lamentos que lo aterrorizaron. Salió corriendo de vuelta a la cabaña. Ya no podía seguir buscando a su compañero, pues tenía demasiado miedo como para seguir. Esperó impaciente durante toda la noche. Sin embargo, su compañero jamás volvió. A la mañana llegaron los guardias diurnos y, al saber lo sucedido, iniciaron la intensa búsqueda, hallando al guardia muerto cerca del hoyo donde estaban los restos. En el rostro de aquel guardia fallecido se veía una terrible mueca de terror. Todos empezaron a interrogar al compañero acerca de lo que había pasado esa noche, mas él respondió que no lo sabía, pues solamente sabe que su compañero, que fue a dar una ronda, nunca regresó. Después de lo ocurrido, levantaron el cadáver y dieron la noticia a la familia, aduciendo que todo había sido solamente un accidente. Al poco tiempo, contrataron un nuevo guardia, quien salió a hacer la ronda nocturna como era su trabajo.
recibiendo la advertencia que no debía subir al monte donde se encontraba el hoyo convertido en fosa común. Sin embargo, él hizo caso omiso y subió en busca del oro del que había oído hablar. El guardia más antiguo, al ver que se dirigía para allá, decidió seguirle el paso, pero él iba ya muy adelantado y no lo pudo alcanzar. De pronto, escuchó unos gritos desgarradores, corrió lo más rápido que pudo, y cuando llegó a la cima del monte, lo que observó lo dejó marcado para siempre. A lo lejos, vio que un enorme perro negro devoraba al guardia con mucha ferocidad, mientras otra bestia emergía de la tierra. Y fue en ese momento en el que el guardia que miraba la escena cayó desmayado de la impresión. Cuando abrió los ojos, se vio rodeado de los obreros, militares y el mismo presidente del cementerio. Los militares procedieron a apresarlo e interrogarlo acerca de la muerte. Él contó lo que había visto. Sin embargo, no le creyeron y lo encerraron como principal sospechoso, llevándolo a un calabozo. Para ese entonces, ya el cementerio había sido cerrado con un muro de ladrillos y volvieron a contratar a 2 guardias para las rondas nocturnas. En el cambio de turno, al siguiente día, los encontraron muertos. Sin hacer ninguna investigación, contrataron a 2 guardias más, los que de la misma manera volvieron a aparecer muertos. El presidente del cementerio estaba muy conmocionado por lo sucedido. Entonces decidió entrevistar nuevamente al guardia apresado, sabiendo que no había tenido nada que ver, pues las muertes seguían ocurriendo aun cuando él se encontraba encerrado. Pidió que le cuente qué fue exactamente lo que él había visto esa noche. El guardia volvió a contarle lo sucedido, pero al final le dijo que él estaba seguro que en ese cementerio habitaba una fuerza oscura que se estaba apoderando de todo, y que necesitaban traer un sacerdote y un exorcista para que esa fuerza sea ahuyentada. Sugirió además que en cada tumba se debía poner una cruz e imágenes de Cristo para que los muertos puedan descansar en paz. Entonces, el presidente del cementerio contestó que a pesar de que no creía en eso, iba a poner las cruces no solo para la tranquilidad de los ya fallecidos, sino también porque extrañamente algunos de los cadáveres enterrados estaban empezando a desaparecer misteriosamente. Corría ya el año de 1823, cuando contrataron escultores y arquitectos italianos para que coloquen cruces, imágenes y monumentos religiosos en el lugar, que se conservan hasta el día de hoy. Además, llegaron sacerdotes de distintos países a bendecir el cementerio y acudieron al hoyo a echar agua bendita. Los obreros colocaron en el lugar una cruz de 5 metros que denominaron la Cruz Mayor. Y por muchos años, todo lo sobrenatural cesó. Sin embargo, queda una historia pendiente. La historia de esa entidad vestida de blanco que aparece hasta el día de hoy rondando el cementerio.